Seguimos hablando de este tema, pero desde el Consejo Municipal. Allí está trabajando Florencia con nuestra compañera. ¿Qué tal, Florencia? En 2007 presentaron la primera... Florencia, ¿nos escuchás? Bueno, allí está Florencia, lo vemos con el concejal Roy Molina y Norma López. Yo no veo bien. Seguramente Norma va a ser quien va a contestar esto que ha dicho la intendenta Mónica Fey. Florencia, ¿nos escuchás? Perfectamente, ahora sí los escucho. No pudimos escuchar con detenimiento la nota que sacaban en estudio, pero sabemos, porque ya hay repercusiones, obviamente la decisión del aumento del boleto desde el Ejecutivo se está charlando ya en la reunión de parlamentarias y imaginamos que se va a discutir algo en la sesión. Norma López del Frente para la Victoria Social. En realidad en la sesión no hay demasiado para discutir porque no está en tratamiento. Lo que acaba de ingresar en este Consejo Municipal es un decreto de la intendenta notificando la promulgación del aumento a un valor de 3,20 pesos de la de biviaje y 3,75 pesos la del viaje ocasional, y una serie de tarifas, porque con esto, digamos, no existe más la tarifa plana, que era una bendición para los rosarinos, esto de que el que vivía más alejado de su lugar de trabajo y su lugar de donde debía trasladarse de estudio pagara lo mismo que el que dependía de la cercanía. Lo que seguramente los concejales haremos uso de la palabra, de la posibilidad de expresarnos políticamente acerca de esta decisión de la intendenta de volver a ajustar el boleto, haciendo la atribución que, bueno, a través de la mayoría que a fin de año consiguió el Ejecutivo, el socialismo con sus aliados, pudieron delegar esta posibilidad en la intendenta para que no discutiera políticamente la tarifa. Nosotros reivindicamos la parte de discusión porque creemos que la tarifa debe ser política y no técnica, porque si no va a suceder esto, que el estudio técnico será derivado absolutamente al usuario cuando hay una serie de mecanismos para que poder formar parte de los subsidios, los municipales, los provinciales, y rogamos que también sean los provinciales. La intendente insiste que hubo rondas de consulta, que no se actuó desprolijamente. Nosotros no tuvimos una ronda de consulta. Sí, nos convocó la semana pasada la intendenta junto con el secretario de Gobierno, con Fernando Asegurado. Estuvimos dialogando mucho acerca de lo que es el presupuesto de la Municipalidad de Rosario, viendo cómo se constituyen las cuentas, cuál es el aporte de la Nación, cuál es el escaso aporte que está haciendo la provincia, pero en ningún momento, digamos, tuvimos una consulta acerca del aumento tarifario del boleto. En el caso de Roy López Molina, del PRO, ustedes no acompañaron tampoco la delegación de facultades al Ejecutivo. ¿Cómo tomaron, digamos, esta definición que, bueno, a muchos sorprendió y muchos hablaban de prolijidades a pesar de lo que dijo hoy la intendente, insistió en que hubo ronda? Sí, nosotros cuando se votó en el Consejo votamos en contra de la delegación porque creemos que las facultades naturales del Consejo están para ser ejercidas y no para ser delegadas. Ahora, no solo nos preocupa la forma, sino también el fondo. El socialismo ha encontrado como única solución al transporte el aumento. En su lógica de presupuesto es gastar siempre más de lo que entra, y ajustamos la tasa de recolección de residuos a pequeños comerciantes, ajustamos el aumento a través de un aumento boleto afectando principalmente a la clase trabajadora y a la clase estudiantil, y pronto seguramente va a venir un aumento duro y crudo de tasa general de inmuebles. Entonces, hemos perdido la creatividad en la búsqueda de soluciones al transporte. ¿Cuáles podrían ser algunas soluciones, digamos, que hoy no se pudieron ni siquiera discutir aquí, que era el lugar, digamos, orgánico más tradicional, por la delegación de facultades que se dio más? La solución principal pasa porque el rosarino vuelva a recuperar la confianza en su transporte público. Necesitamos subir más vecinos de Rosario al colectivo, recuperando la confianza en frecuencias, en horarios, en confort. Pero además nosotros hemos hecho otra propuesta, que la empresa mixta de transporte, que hoy de mixta le ha quedado poco, porque más del 95% de su capital es estatal. Cuando nació tenía un 60% de capitales privados, eso con las sucesivas capitalizaciones se ha perdido. Se trata de una empresa ordenada, se trata de una empresa que tiene líneas de recorrido que son redituables, y creo que estaríamos en condiciones al final de la concesión en agosto del 2015 poder ofrecerla al mercado a ver si hay manos privadas que se quieran hacer cargo, porque se puede delegar la concesión. Lo que el municipio no puede delegar es el control. Entonces, ¿qué creen ustedes que, siendo que digamos, de alguna manera se la sacaron de encima los empresarios de transporte a las empresas, por qué ahora quisieran volver a participar?
La empresa mixta nace en un contexto muy complicado donde empresas dejan desierta la licitación, luego la ex Delicias también abandona el mercado de transporte de Rosario, entonces aparece este instrumento de concertación público-privada. Ya hoy la realidad ha cambiado, la empresa, como te decía, está ordenada y además, porque si no tenemos, por un lado la Centur, que es completamente estatal, y una mixta con gran cantidad de capitales estatales duplicados. ¿Y esto qué significa? Duplicación de cargos de administración, duplicación de cargos de gestión, de cargos de control. Por lo tanto, tenemos más que privatizar, sincerar los números. Chicos, ¿quieren que traslademos alguna pregunta más a los concejales? Sí, Florencia, recién la intendenta repitió 3 veces que el subsidio que proviene de la Nación es 3 veces en otras ciudades al que llega a Rosario. ¿Es así? ¿Es esa la información que tienen los concejales? Norma, la intendenta manifestó recién que el subsidio que recibe Nación es 3 veces mayor en otras ciudades que en Rosario. La intendenta se equivoca al plantear esa lógica. Hagamos historia. En 2001 nosotros teníamos que durante años el ex intendente Hermes Wiener, gestión socialista, decía que el boleto más barato del país era el de Rosario. Eso significó que no se actualizara y que no hubiera una inversión seria en la modificación de las unidades y de todo lo que significa el reordenamiento del transporte. Hace 20 años, gestión socialista, que estamos con el mismo sistema de transporte, o sea que es un talón de Aquiles. Por el otro lado, a partir del 2003, y tras una buena medida que sí tomó en ese momento el Ejecutivo Municipal, que fue absorber las empresas que con la crisis económica y social habían fracasado, habían caído, porque tenían que darle de algún modo el servicio, garantizar el servicio público a la sociedad. En el 2003, con la llegada al gobierno de Néstor Kirchner, empieza a haber subsidios a transporte en el país y por lo tanto Rosario. Antes no lo hubo y antes también teníamos muchas dificultades en el transporte urbano pasajero de Rosario. Hoy por hoy, el transporte de Rosario es subsidiado casi en un 50% por la Nación. ¿Esto qué significa? Que hoy, si a partir del sábado costará 3,20 pesos el boleto urbano de pasajeros, tendría que costar 6,40. ¿No es cierto? Porque se iría casi al doble. O sea, me parece que ya esta lógica porque lo único que genera es la división entre los rosarinos, la intendenta con esta actitud. En realidad nosotros hemos ofrecido herramientas para que, con la discusión aquí en el Consejo de la Tarifa, hubiera podido subsidiar de algún modo el aumento tarifario. El Banco Municipal de Rosario cobra un 6% de administración del sistema prepago. Es muchísimo, nunca han accedido a bajar ese porcentaje, ni tampoco sabemos por qué. Las dos empresas, como recién decía Roy López Molina, más allá de que yo participe o no de la idea de privatización, son dos empresas que se formaron en un momento determinado, una estatal, otra mixta. La mixta hoy no existe como tal, son dos empresas estatales que cumplen el mismo objetivo: sobreposición de intereses y duplicación de gastos. Por el otro lado, la provincia, ¿dónde está aportando al municipio de Rosario a través de transporte? Y vos fíjate que con esto de la tarifa plana, que ha sido boicoteada por el municipio y por esta gestión de la intendenta, significa que la clase media y la clase más popular, los trabajadores, son los más perjudicados, porque están pagando un boleto de 3,25 cuando el que puede comprar paquetes los abona a un valor mucho menor. O sea, lo que nosotros decimos es claridad en el proceso. En cuanto a que seamos sinceros a lo que le decimos a la ciudadanía, basta esto de disputar si la Nación siempre tiene culpa la Nación. Seguir pensando que Rosario podemos manejar un transporte de unos pasajeros solamente en el Ejido cuando somos un enclave de región, lo único que va a hacer es que nadie se presente a licitaciones, que cada vez sea peor las líneas y la frecuencia del transporte urbano. Muchas gracias entonces a Norma López, Roy López Molina, que dialogaban con nosotros desde aquí, desde el Consejo Municipal. En un rato nada más estará comenzando la sesión con pocos temas del orden del día. Bueno, muy bien, gracias Florencia. Chao, hasta luego. Vamos a ver ahora los principales títulos